Marta tenía 68 años y una serenidad que se había vuelto su escudo desde la muerte de Antonio, su marido. Vivía en la misma casa de Campinas donde él había instalado, con paciencia de ingeniero, cada tornillo, cada estante y cada lámpara. Allí, entre el olor de los libros viejos y las macetas de jazmín que ella cuidaba con la disciplina de quien cuida un recuerdo, los días se deslizaban lentos, iguales, pero tranquilos. Su hijo Ricardo, médico y de corazón noble aunque distraído, era su orgullo y su refugio emocional. Cuando anunció que se casaría con Patricia, Marta sintió una chispa de juventud encenderle el pecho. Imaginó que por fin volvería a oír risas en la casa, pasos distintos a los suyos, y que el eco del silencio que Antonio había dejado comenzaría a disiparse. Todo parecía una nueva primavera, hasta que aquella dulzura inicial empezó a marchitarse. Al principio Patricia se mostraba amable y atenta. Elogiaba sus guisos, la acompañaba al mercado, escuchaba historias sobre Antonio con una sonrisa calculada. Pero pronto los gestos corteses se convirtieron en órdenes disfrazadas de sugerencias. Una tarde llegó con su madre, doña Lourdes, una mujer de rostro pétreo y ojos que medían cada rincón como si estuvieran valorando una propiedad. «Solo se quedará unos días», dijo Patricia, aunque Marta supo desde el primer minuto que esa promesa no tenía calendario. Los muebles comenzaron a cambiar de lugar, los marcos con fotos de familia desaparecieron, los colores de las cortinas fueron sustituidos por tonos fríos. Era como si lentamente alguien estuviera borrando las huellas de su vida para pintar encima una versión ajena. Ricardo, cegado por el amor, justificaba todo con una frase que a Marta le dolía más que un golpe. «Mamá, no exageres, Patricia solo quiere ayudarte». Pero en el fondo ella ya sabía que detrás de esa aparente ayuda había una intención más oscura, una que no tardaría en mostrarse. Con el paso de los meses, el hogar se transformó en un campo minado. Marta, que siempre había sido organizada y meticulosa, empezó a notar pequeñas alteraciones que nadie más parecía ver. Las cartas del banco llegaban abiertas. Las llaves del escritorio de Antonio cambiaban de sitio. Los documentos de la casa aparecían desordenados. Cuando intentaba comentarlo, Patricia sonreía con condescendencia y le decía que estaba confundiendo las cosas, que a su edad era normal mezclar papeles. Doña Lourdes reforzaba la idea, hablando frente a Ricardo con tono lastimero. «Pobre Marta, la soledad envejece la mente». Ese tipo de comentarios, repetidos día tras día, comenzaron a construir un relato paralelo, uno en el que ella era la frágil, la despistada, la que debía ser cuidada, y Marta, aunque en silencio, empezó a entender que lo que estaban intentando cuidar no era su bienestar, sino su herencia. El día que vio el primer cajón vacío, el del escritorio donde guardaba las escrituras de la casa, algo dentro de ella cambió. No lloró, ni se quejó. Cerró la puerta de su cuarto. Se sentó en el borde de la cama y abrió un cuaderno nuevo, uno de tapas verdes. Allí comenzó a escribir todo lo que ocurría, cada palabra, cada gesto, cada sombra que cruzaba por la casa. Decidió fingir docilidad, porque había aprendido en su vida de bibliotecaria que los libros más poderosos son los que parecen inofensivos a primera vista. Si Patricia y su madre querían jugar con su mente, ella haría de su aparente confusión una estrategia. Desde ese día, Marta dejó de ser la víctima que ellas imaginaban. Se volvió una observadora paciente, una mujer dispuesta a recuperar, con inteligencia y silencio, el control sobre su propia historia. Una tarde de domingo, mientras el sol caía detrás del muro del jardín, Patricia entró en la sala con una taza de té y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Marta, desde su sillón, fingió leer, pero la observó con el rabillo del ojo. La joven dejó la taza sobre la mesa y se acercó al mueble donde antes estaban las fotos de Antonio, que ahora habían sido sustituidas por adornos fríos de cerámica. «Deberíamos redecorar también esta parte», dijo con voz suave. «Todo esto se ve muy antiguo». Marta solo asintió, porque había aprendido que responder era alimentar la discusión. Su silencio era su manera de resistir, de marcar territorio sin levantar sospechas. Esa noche, sin embargo, escuchó algo que la hizo estremecer. Patricia y doña Lourdes hablaban en la cocina, susurrando sobre cambiar el nombre del título de propiedad. Marta no necesitó oír más. Entendió que no se trataba de convivencia, sino de conquista. Al día siguiente, fingiendo un paseo, Marta fue al banco donde aún tenía una cuenta conjunta con su difunto esposo.
Pidió revisar movimientos recientes y confirmó sus sospechas. Alguien había intentado acceder sin autorización. Volvió a casa con el corazón acelerado, pero con la mente más clara que nunca. Desde ese instante, cada palabra de Patricia, cada mirada de doñas Lourdes le parecieron piezas de un mismo plan. A la hora del almuerzo, cuando ellas hablaron de su memoria débil, Marta sonrió y les ofreció pastel, como si nada. Por dentro estaba haciendo cálculos. ¿Qué documentos debía resguardar? ¿Qué pruebas reunir? ¿Qué comportamiento adoptar para que la subestimaran aún más? A veces, en el silencio de la tarde, recordaba una frase que Antonio solía decirle. Los lobos siempre se confían cuando creen que el pastor duerme. Y ella, aunque cansada, estaba más despierta que nunca. Pasaron las semanas y la tensión se volvió parte del aire. Patricia había empezado a controlar incluso la comida. Se ofrecía para cocinar, insistía en manejar las compras y se aseguraba de que Marta no tuviera que preocuparse por nada. Aquella frase sonaba amable, pero en realidad era una forma de despojarla del control sobre su propia rutina. Doña Lourdes, mientras tanto, pasaba las tardes frente al televisor haciendo comentarios sobre cómo la edad confunde los límites entre realidad e imaginación. Marta escuchaba sin interrumpir, anotando en su cuaderno cada palabra. De noche, revisaba los cajones, fotografiaba documentos y guardaba copias en un sobre escondido dentro de un libro de tapa gruesa en la biblioteca, uno de esos que nadie abriría jamás. Lo llamaba mi testigo silencioso. Su vida se había convertido en un acto constante de observación disimulada. Una noche, mientras cerraba las ventanas del pasillo, Marta percibió un olor extraño, proveniente de la cocina. Se acercó despacio y encontró a Patricia vertiendo un polvo blanco en un frasco de cacao. La joven se sobresaltó al verla y balbuceó una excusa torpe. Solo estoy cambiando el azúcar por edulcorante, para su salud. Marta sonrió y asintió, pero en su interior sintió una corriente helada recorrerle el cuerpo. Esa misma noche escribió 3 páginas enteras en su cuaderno, describiendo con detalle la escena, la hora, el gesto tembloroso de Patricia al cerrar el frasco. Luego escondió el cuaderno en una caja metálica bajo el piso del armario. Sabía que algo terrible estaba en marcha y que el silencio era su mejor arma hasta que tuviera pruebas suficientes. En la oscuridad de su habitación, mientras escuchaba las risas apagadas de madre e hija en la sala, comprendió que su supervivencia dependería de su capacidad para fingir que no había entendido nada. A la mañana siguiente, el ambiente estaba tan cargado que hasta el canto de los pájaros sonaba distante. Patricia preparó el desayuno con una amabilidad exagerada, sirviendo café y tostadas como si todo estuviera en orden. Pero Marta notó un ligero temblor en sus manos al colocar la bandeja sobre la mesa. Ricardo, ajeno a la tensión, hablaba sobre sus guardias en el hospital, sonriendo sin percibir la frialdad entre las 3 mujeres. Doña Lourdes, en cambio, observaba en silencio, con esa mirada de quien ya ha tomado una decisión. Fue entonces cuando Marta entendió que no podía esperar a que la verdad se revelara sola. Si quería sobrevivir, tendría que provocar su propia evidencia, algo que nadie pudiera negar. Esperó a que todos se marcharan para revisar la despensa y encontró, detrás de una lata de cacao, una caja pequeña con el nombre de un sedante de uso controlado. No dudó. La fotografió, la guardó de nuevo y anotó la fecha. La casa, que alguna vez fue refugio, ahora era un tablero de ajedrez en el que cada movimiento debía calcularse al milímetro. Esa misma tarde, cuando Patricia regresó del supermercado, encontró a Marta en la cocina preparando una torta de manzana. ¡Qué sorpresa!, dijo con una sonrisa ensayada. Marta, sin apartar la vista de la masa, respondió con dulzura. A veces, los libros enseñan más que las personas. Solo hay que saber leer entre líneas. Patricia no entendió el mensaje o prefirió ignorarlo. Mientras el olor del horno llenaba el ambiente, doña Lourdes se acercó con su té habitual y comentó algo sobre cambiar el seguro médico de Ricardo. Fue un detalle mínimo pero suficiente para confirmar que todo giraba en torno al hijo. Querían hacerlo creer que su madre estaba perdiendo la razón. Esa noche, cuando él regresó, Patricia fingió preocupación. Le dijo que Marta había olvidado el gas encendido, que confundía los nombres, que no dormía bien. Ricardo la miró con compasión y prometió hablar con ella. En realidad, Marta ya lo esperaba. Sabía que, para romper la manipulación, debía dejar que se creyeran victoriosas un poco más. Cuando Ricardo entró a su habitación esa noche, la encontró sentada junto a la ventana, leyendo un libro de tapas gastadas. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con voz suave,
como quien teme romper algo frágil. Marta levantó la vista, sonrió y cerró el libro con calma. Él le explicó que Patricia estaba preocupada, que había notado cambios, distracciones, olvidos. Marta lo escuchó en silencio, sin defenderse. Cada palabra era como una daga envuelta en terciopelo. Al final solo respondió: «Tal vez la casa esté demasiado llena de voces, hijo. Cuando hay tanto ruido, cualquiera se confunde». Ricardo suspiró. La besó en la frente y salió sin entender que su madre acababa de darle la clave de todo. En cuanto él se fue, Marta escribió en su cuaderno: «Empiezan a preparar el terreno. Me están dibujando como una sombra. Pero todavía sé quién soy». Los días siguientes se movieron como piezas de dominó, cayendo una tras otra en una secuencia que parecía inevitable. Patricia aumentó su control, acompañando a Marta al médico, revisando sus medicinas, interviniendo en cada llamada. Doña Lourdes reforzaba el discurso con su tono de falsa ternura. «No se preocupe, Marta, nosotros cuidaremos de todo». En público eran la imagen del cariño. En privado su mirada brillaba con impaciencia, como si esperaran que la anciana firmara de una vez los documentos que tanto deseaban. Pero Marta no tenía prisa. Observaba, escuchaba y anotaba. Sabía que el poder del enemigo estaba en el tiempo, y que, si conseguía resistir un poco más, el plan se derrumbaría por su propio peso. Mientras tanto, preparaba su contraataque con la paciencia de quien sabe que la verdad no se grita, se demuestra. Una mañana de viernes, Patricia apareció con una sonrisa resplandeciente y una bandeja entre las manos. «Hoy le preparé algo especial, Marta», dijo, colocando frente a ella una taza de chocolate caliente, espeso y perfumado. El vapor subía en espirales suaves, pero el aroma tenía una nota metálica que a Marta le erizó la piel. Fingió gratitud, sostuvo la taza y la acercó a su rostro como si fuera a probarla, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Patricia. «¡Qué detalle tan dulce!», murmuró, y sin que nadie lo notara, intercambió su taza con la que estaba sobre el mostrador, la blanca que Patricia había dejado para sí. Doña Lourdes, sentada en la esquina, observaba la escena con esa calma tensa de quien espera un resultado. Marta, en cambio, parecía tranquila, incluso agradecida. En el fondo, sabía que aquel gesto decidiría el rumbo de todo. Minutos después, el golpe del destino se hizo audible. Un ruido seco, un jadeo ahogado. Doña Lourdes se había llevado la taza equivocada. Cayó sobre la mesa con el rostro pálido, los ojos desorbitados, las manos crispadas sobre el mantel. Patricia gritó su nombre, corrió hacia ella mientras Marta se levantaba despacio y tomaba el teléfono. «Emergencias, por favor», dijo con voz firme. «Creo que alguien ha sido envenenado en mi casa». Cuando los paramédicos llegaron, Patricia temblaba, incapaz de explicar lo sucedido. Marta, serena, se limitó a comentar que había olido algo extraño en el chocolate y que, por precaución, había preferido no tomarlo. Esa frase, dicha sin dramatismo, fue suficiente para cambiarlo todo. Y si estás escuchando esta historia hasta ahora, cuéntame desde qué parte del mundo la estás viendo. A veces, compartir estas historias nos recuerda que la calma también puede salvarnos. Los minutos que siguieron fueron una coreografía de caos. Los paramédicos atendieron a Doña Lourdes, que apenas respiraba mientras Patricia intentaba explicar lo inexplicable. Su discurso cambiaba con cada pregunta. Primero dijo que el chocolate era para ella, luego que Marta lo había tomado por error, después que quizás el polvo del cacao estaba vencido. Marta, con la serenidad de quien lleva años clasificando verdades y mentiras como si fueran libros, se limitó a observar. En el suelo, el mantel seguía manchado de la bebida. Derramada y a un costado, una pequeña bolsa plástica brillaba bajo la luz de la lámpara. Uno de los paramédicos la recogió, miró el nombre impreso en la etiqueta y frunció el ceño. Marta no necesitó leerlo. Ya sabía lo que decía, el mismo sedante que había fotografiado semanas atrás. Esa coincidencia selló su certeza. La verdad empezaba a revelarse sola, como tinta invisible ante la llama. Cuando la ambulancia se marchó, la casa quedó suspendida en un silencio tenso. Patricia se desplomó en una silla llorando sin lágrimas, mientras Ricardo, avisado de urgencia, llegaba con el rostro descompuesto. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, mirando a su madre y luego a su esposa.
Marta habló despacio, sin acusaciones, relatando exactamente lo que había ocurrido, cada detalle sin alterar ni una palabra. Ricardo la escuchaba en silencio, su expresión oscilando entre el horror y la incredulidad. Patricia intentó interrumpir, pero él levantó la mano para callarla. En ese momento, por primera vez, Marta vio en los ojos de su hijo un destello de duda hacia la mujer que había defendido tanto, y ese destello, pequeño pero real, fue la primera grieta en el muro de manipulación que durante meses la había mantenido prisionera. Esa noche nadie durmió. La policía llegó poco después, tomó declaraciones y retiró la taza azul como evidencia. Marta observaba todo con una calma extraña, como si estuviera viendo una escena ajena. En el fondo no sentía triunfo, sino una tristeza profunda, la que se siente cuando la traición viene de alguien a quien se le había abierto la puerta del hogar. Ricardo la abrazó en silencio, sin poder pronunciar palabra, mientras los agentes revisaban la cocina y se llevaban una bolsa con el polvo sospechoso. Patricia intentaba sostener su versión, repitiendo que todo había sido un accidente, pero el temblor en su voz la delataba. Marta, por su parte, comprendía que ya no necesitaba defenderse. Los hechos hablaban por sí solos. Era como si la casa, testigo de todo, finalmente respirara después de meses de opresión. Al amanecer, Ricardo acompañó a los policías al hospital. Marta se quedó sola, mirando el jardín a través de la ventana. El jazmín que había plantado con Antonio aún florecía, ajeno a los dramas humanos. Preparó café, lo sirvió en la vieja taza blanca y se sentó en silencio. En su mente cada recuerdo reciente se alineaba como piezas de un rompecabezas que por fin tenía sentido. No hubo lágrimas ni rabia, solo una certeza. Había ganado la batalla más peligrosa de su vida sin levantar la voz. Afuera, el sol nacía despacio sobre los techos de Campinas, tiñendo el cielo de un naranja tranquilo. Marta levantó la mirada y susurró: «Antonio, creo que ya puedo descansar». Pero el descanso aún no llegaría. Lo que seguía era justicia. En el hospital, los médicos confirmaron lo que Marta ya intuía. Doña Lourdes había ingerido una dosis alta de un sedante que podía ser mortal en cuestión de minutos. Patricia, enfrentada a las preguntas de minos o cientos en los agentes, oscilaba entre el llanto y la negación. Ricardo, abrumado, se limitaba a mirar el suelo, como si todo el peso del mundo le cayera encima. Cuando Marta llegó, con su cuaderno en la mano, el ambiente se congeló. Se acercó despacio a su hijo y le entregó el teléfono, mostrando la foto del recibo de la farmacia con la compra del medicamento. «La encontré en su bolso, Ricardo. Lo guardé porque sabía que este momento llegaría». La voz de Marta no tembló. Su tono era el de una mujer que ya no necesitaba ser creída, sino respetada. Ricardo levantó la vista y por primera vez la vio no como a su madre anciana, sino como a una mujer que había sobrevivido a una guerra silenciosa. Los días siguientes fueron un desfile de declaraciones, abogados y visitas policiales. Patricia intentó culpar al farmacéutico, alegando que todo era un error, pero las pruebas eran demasiado claras. El caso se volvió noticia local, y los vecinos comenzaron a mirar a Marta con una mezcla de respeto y asombro. Algunos se acercaban al portón con flores o palabras de apoyo, y ella respondía siempre con la misma serenidad: «Gracias, pero lo importante es que la verdad salió a la luz». En casa volvió a colocar cada cosa en su lugar. Los retratos de Antonio, los libros en la estantería, la taza azul sobre la repisa. Era como reconstruir un altar íntimo, un espacio que había sido profanado y que ahora recuperaba su alma. Aún así, cada rincón guardaba el eco de la traición, un recordatorio de que el mal puede entrar en silencio, disfrazado de familia. Cuando Ricardo regresó del hospital con la mirada perdida, Marta le ofreció té, pero él no aceptó. «No entiendo cómo no lo vi, mamá», murmuró derrumbándose en una silla. Marta le acarició la mano con ternura. «Porque querías ver lo mejor de ellos, hijo. A veces el amor es una venda más fuerte que cualquier mentira». Ricardo lloró sin consuelo, repitiendo que se sentía culpable, que había dudado de ella. Marta no lo interrumpió. Lo dejó vaciarse, como quien deja correr el agua para que el pozo se limpie. Sabía que el perdón no llegaría rápido, pero al menos ahora la verdad estaba a la vista. Cuando el llanto cesó, Ricardo la miró con una mezcla de dolor y alivio. «Te prometo que nada de esto quedará impune», dijo con voz firme.
Marta asintió sabiendo que la justicia humana era lenta, pero inevitable. Los días que siguieron fueron extraños. Sin Patricia ni su madre, la casa volvió a sonar diferente. El tic-tac del reloj, los pasos en el pasillo, el viento moviendo las cortinas, pero el silencio ya no era enemigo, era compañía. Marta volvió a sus rutinas: regar las plantas, leer al atardecer, preparar su propio café. Cada gesto cotidiano era un acto de independencia recuperada. A veces se sorprendía recordando los detalles de los últimos meses, preguntándose en qué momento exacto había dejado de ser víctima y se había convertido en estratega, y aunque su cuerpo mostraba señales del cansancio acumulado, su mente brillaba con una lucidez nueva. Era la lucidez de quien ha cruzado el fuego y ha salido sin quemarse del todo, con las cicatrices suficientes para no olvidar, pero también con la calma de saber que sobrevivió. El proceso judicial avanzó con lentitud, como todo lo que implica burocracia y poder. Patricia fue acusada formalmente de intento de homicidio y falsificación de documentos. Su madre, aún convaleciente, se convirtió en testigo involuntaria de su propio crimen. Marta asistía a cada audiencia con la misma compostura con que había enfrentado la vida, sin alzar la voz, sin buscar venganza. Solo quería cerrar el ciclo. A su alrededor, los periodistas buscaban titulares, los curiosos susurraban versiones, pero ella solo pensaba en regresar a su jardín. Cuando el juez dictó prisión preventiva para Patricia, Marta respiró con alivio, no por la condena, sino porque al fin podría dormir sin miedo. Esa noche, al apagar la lámpara de su habitación, sintió por primera vez en mucho tiempo el sonido puro del silencio. Era distinto. No pesaba, no asfixiaba, sonaba a libertad. En los días siguientes, Ricardo comenzó a visitarla cada tarde. Llevaba frutas, pan fresco y un intento torpe de reparar el daño emocional que el engaño había causado. Marta no le guardaba rencor, pero tampoco pretendía fingir que nada había pasado. Entre ambos se instaló una sinceridad nueva, menos idealizada, más humana. Hablaban poco, pero lo esencial. Una tarde, mientras compartían un café, Ricardo le preguntó: ¿cómo supiste que algo no estaba bien? Ella sonrió mirando por la ventana. Porque cuando alguien cambia el alma de una casa, el aire se vuelve distinto. Y yo aprendí a escuchar al aire. Con el paso de las semanas, la vida empezó a recuperar su ritmo, aunque nada volvió a ser igual. Marta redescubrió el valor del silencio. Ese que antes la asfixiaba ahora le servía de refugio. Pasaba las mañanas en el jardín, leyendo o regando las plantas, mientras el sol se filtraba entre las hojas como una caricia. Cada rincón de la casa tenía una historia, y ella se había convertido en su guardiana. No volvió a cerrar las puertas con miedo, ni a mirar por encima del hombro. Sabía que las sombras podían regresar, pero también que ya no la encontrarían indefensa. En el pueblo, la gente la saludaba con respeto, algunos con una sonrisa cómplice, otros con admiración silenciosa. Marta, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Lo suyo no era heroísmo, era supervivencia. Una tarde, Ricardo llegó con una caja envuelta en papel blanco. Dentro había una nueva taza azul, idéntica a la que la policía había llevado como prueba. «Para que tomes tu café sin miedo, mamá», dijo con una sonrisa triste. Marta la sostuvo entre las manos y sintió un nudo en la garganta. No era el objeto lo que importaba, sino el gesto. Lo colocó junto al viejo reloj de Antonio en el estante que volvía a pertenecerle solo a ella. En ese instante entendió que no se trataba de olvidar lo ocurrido, sino de convivir con ello sin perder la calma. Con el tiempo, Marta empezó a recibir cartas de mujeres que habían leído su historia en el periódico local. Algunas le contaban sus propios silencios, otras simplemente la felicitaban por su valentía. Ella respondía a cada una con la misma frase: «No soy valiente, solo aprendí a escuchar cuando todo el mundo quiso callarme». Sus palabras se esparcieron como semillas y, sin buscarlo, se convirtió en una especie de referente para otras mujeres mayores que también sufrían abuso psicológico o manipulación en sus hogares. No eran heroínas de película, eran mujeres de carne y hueso que cocinaban, regaban plantas y escondían lágrimas detrás de las cortinas. Marta les recordaba que el coraje no siempre grita, a veces susurra, y ese susurro basta para sobrevivir. Una mañana de invierno recibió la visita de una periodista joven que quería escribir un reportaje sobre la viuda que derrotó al silencio.
Marta la recibió con un té y una sonrisa. No, derroqué al silencio, dijo. Lo hice mi aliado. La periodista la miró sorprendida, sin entender del todo. El silencio es peligroso cuando lo imponen otros, pero cuando una lo elige, se convierte en fuerza. Durante la entrevista, Marta habló poco, pero cada palabra suya tenía el peso de una verdad ganada con dolor. Al terminar, la joven se fue con lágrimas en los ojos, y Marta, al cerrar la puerta, sintió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era de todas las que alguna vez habían sido llamadas locas, exageradas o confusas por atreverse a ver lo que otros fingían no ver. Esa noche, mientras acomodaba los libros en el estante, Marta encontró el cuaderno verde donde había escrito todo, cada sospecha, cada palabra, cada gesto. Dudó si guardarlo o destruirlo, pero al abrir la primera página, leyó su propia letra temblorosa. Me están borrando, pero aún existo. Se quedó mirando esa frase largo rato. Era la voz de la mujer que había sido y también la prueba de la que había logrado ser después. Cerró el cuaderno con cuidado y lo colocó dentro de una caja de madera junto a una foto de Antonio. No como una evidencia, sino como una memoria de resistencia. En silencio, agradeció haber tenido el coraje de esperar el momento justo para actuar. No fue venganza, fue dignidad. Los meses siguientes transcurrieron entre pequeñas rutinas que volvieron a darle sentido a su vida. Preparaba mermeladas, leía novelas antiguas y se reunía los sábados con un grupo de vecinos en la biblioteca del barrio. Allí hablaban de libros, de recuerdos y de cómo el tiempo transforma el miedo en sabiduría. Marta solía escuchar más que hablar, pero cuando alguien le pedía un consejo, ella respondía con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. Confíen en su intuición, porque cuando algo no encaja, el alma siempre lo sabe antes que la mente. Esa frase se convirtió en su legado más sincero, repetida por muchos como un recordatorio de que incluso las batallas más silenciosas pueden ganarse sin gritar. Un día, Ricardo le propuso que se mudara con él a la ciudad, para tenerla más cerca y cuidarla mejor. Marta agradeció el gesto, pero lo rechazó con una sonrisa tranquila. Esta casa me vio nacer como esposa, sufrir como madre y renacer como mujer. Si me voy, sería como borrar otra vez mi historia. Ricardo comprendió y no insistió. Le prometió, en cambio, visitarla cada fin de semana. Cumplió su palabra. Cada sábado llegaba con pan, flores frescas y la paciencia de Mintz o Cientosina, quien busca enmendar sin decirlo. Entre ambos se formó una relación nueva, más honesta, libre de las sombras que antes se interponían. Marta, por su parte, ya no necesitaba explicaciones. Había aprendido que el perdón no siempre se pronuncia, a veces simplemente se respira. A comienzos del otoño, Marta decidió reorganizar el escritorio de Antonio. Mientras limpiaba los cajones, encontró un sobre cerrado con su letra. Dentro, una carta breve que decía: Si algún día el silencio te pesa, recuerda que fue hecho para protegerte. Marta sonrió, con lágrimas contenidas. No sabía si Antonio la había escrito en vida o si era uno de esos papeles olvidados que adquieren sentido con el tiempo, pero lo sintió como una respuesta. La colocó bajo el cristal del escritorio para verla cada mañana. Desde entonces, cada día empezaba igual. Un café en su taza azul, un paseo por el jardín y la certeza de que, aun después de todo, la vida seguía teniendo espacio para la paz. Con la llegada del invierno, el 200 frío parecía colarse por las rendijas de la memoria. Marta, sin embargo, lo recibía como a un viejo amigo. Encendía la chimenea, se envolvía en su chal de lana y se perdía entre páginas de libros que hablaban de otros tiempos. A veces pensaba en Patricia, en si habría comprendido la magnitud de sus actos. No le deseaba mal. Solo esperaba que, de algún modo, el remordimiento la obligara a mirar su propio reflejo sin disfraz. Doña Lourdes, por su parte, seguía viva, pero su salud se había deteriorado. Ricardo le contaba que apenas hablaba, que evitaba pronunciar el nombre de Marta. Ella escuchaba en silencio, sin júbilo ni rencor, porque había entendido que algunas derrotas no se celebran, simplemente se aceptan. Una tarde gris, el cartero llamó a la puerta con un sobre oficial. Era una notificación judicial. El caso había llegado a su fin. Patricia había sido condenada a prisión, y el intento de alterar las escrituras de la casa quedaba anulado. Marta leyó el documento con sinots y cimientos. Calma,
Respiró hondo y lo guardó en el cajón del escritorio, junto a la carta de Antonio. Cerró la gaveta con un clic firme, el sonido de un ciclo que se sellaba para siempre. Después se preparó un chocolate caliente, esta vez verdadero, aromático, sin miedo, y lo bebió frente a la ventana, observando cómo el viento movía las ramas del jazmín. No pensó en justicia ni en venganza, sino en equilibrio. El universo, de alguna manera, había sabido devolverle lo que le pertenecía, su paz. Con el paso de los días, la noticia de la sentencia se extendió por el vecindario. Algunos la veían como una heroína discreta, otros como una mujer milagrosamente afortunada. Marta, en cambio, no se sentía ninguna de las dos cosas. Solo fui paciente, solía decir. Pero en las noches, cuando el reloj marcaba las 10 y la casa se sumía en silencio, recordaba cada instante de aquella tarde del chocolate, el temblor de la taza, la mirada fría de Patricia, y entendía que había ganado mucho más que un juicio. Había recuperado el derecho a creer en sí misma. Ese pensamiento, repetido en voz baja, la acompañaba mientras cerraba los ojos. Dormía tranquila, sin pesadillas, con la certeza de que no había sido la edad lo que la salvó, sino su lucidez. A medida que los meses se convirtieron en años, la historia de Marta empezó a pasar de boca en boca. En la biblioteca, los jóvenes voluntarios le pedían que contara cómo lo supo todo desde el principio. Ella sonreía y respondía siempre igual. Porque el mal nunca logra imitar del todo la ternura. Siempre deja una sombra distinta. Aquella frase quedó grabada en la memoria de muchos. Y aunque Marta no buscaba ser recordada, su nombre empezó a mencionarse en reuniones comunitarias y charlas sobre defensa emocional. Algunos la llamaban la mujer del jazmín, por su costumbre de regalar pequeñas flores blancas a quienes le pedían consejo. Era su forma de decir que la fragilidad también puede oler a fortaleza. Una mañana de primavera, Marta fue invitada a dar una pequeña charla en un centro cultural para adultos mayores. Dudó al principio, pero aceptó. Se puso su vestido azul, el mismo que había usado en su aniversario número 30 con Antonio, y caminó con paso lento pero firme hasta el auditorio. Frente a ella, una docena de rostros atentos la miraban con curiosidad y respeto. No habló de envenenamientos ni de juicios. Habló del silencio, de cómo a veces la paz es un acto de defensa y no de rendición. A mí intentaron quitarme la voz, dijo. Pero descubrí que no hacía falta gritar para ser escuchada. Solo hacía falta decir la verdad con calma. Al terminar, el público la aplaudió de pie. Algunos lloraban. Marta sintió un calor profundo en el pecho, como si una parte de Antonio aún la acompañara, orgulloso. Después de la charla, una mujer se le acercó. Tendría unos 50 años, con el rostro cansado y los ojos húmedos. Le tomó las manos y le dijo en voz baja: «Yo también tengo una Patricia en mi casa». Marta la miró con ternura y le respondió: «Entonces no estás sola. Escucha al aire, él siempre te avisa cuando algo no está bien». La mujer la abrazó, y en ese instante Marta comprendió que su historia ya no era suya. Se había convertido en un faro silencioso para otras. Esa noche, al llegar a casa, colocó una flor de jazmín sobre el escritorio y escribió en una hoja nueva: «El dolor compartido se vuelve enseñanza». Luego apagó la lámpara y dejó que el silencio, su viejo aliado, la envolviera de nuevo. En los meses siguientes, el jardín de Marta floreció como nunca. Los vecinos decían que su casa olía distinto, más vivo, como si la tierra hubiera respirado después de años dormida. Marta dedicaba cada mañana a cuidar las plantas, hablando con ellas en voz baja. «Sobrevivimos, ¿verdad?», les decía, y las hojas parecían responder con un leve movimiento. A veces recibía visitas de mujeres que venían a pedirle consejo o simplemente a escucharla. Ella servía té y las escuchaba sin interrumpir, dejando que cada una encontrara sus propias palabras. No había discursos ni consejos largos, solo miradas, silencios y la certeza de que toda herida, si se cuida con paciencia, termina por florecer. Un día, al revisar el correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa. «Gracias por inspirarme a no tener miedo». No decía quién la enviaba, pero Marta no necesitaba saberlo. La guardó en el mismo cuaderno verde, aquel que una vez fue su refugio y ahora era testimonio de 1920. Esperanza. Esa noche,
mientras el viento soplaba suave entre los jazmines, se sentó junto a la ventana con su taza azul. Pensó en lo lejos que había llegado sin moverse de casa, en las batallas que no se ven, pero cambian el curso de una vida. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin sombra alguna de tristeza. El otoño siguiente trajo días de lluvia y cielos grises, pero Marta ya no temía a la soledad. Había aprendido a convivir con ella, a entenderla como una vieja compañera que, aunque callada, nunca la traicionaba. En las tardes de lluvia escribía pequeñas reflexiones que luego guardaba entre las páginas de los libros. Algunas eran sobre Antonio, otras sobre la libertad, y muchas sobre la fuerza que nace del silencio. Ricardo la visitaba cada domingo y a veces se quedaban horas hablando frente a la chimenea. Habían aprendido a escucharse sin culpa, como dos almas que se reconocen después de haberse perdido. En esos momentos, Marta comprendía que el amor de un hijo, cuando se limpia de mentiras, puede sanar incluso las heridas más profundas. Un domingo, mientras Ricardo se despedía, le entregó un sobre doblado. Es una copia del expediente, mamá. El caso ya está cerrado oficialmente. Marta lo tomó con delicadeza, lo colocó en un cajón y dijo: «Entonces que también descanse». No volvió a hablar del tema. Esa noche, el sonido de la lluvia contra las tejas le trajo paz. Se sirvió un té y se sentó frente a la ventana. En el reflejo del vidrio, creyó ver por un instante a Antonio sonriendo, y le pareció que el tiempo le devolvía, al fin, un fragmento de la vida que le había sido arrebatada. Era el cierre simbólico de una historia que había empezado con miedo, pero que ahora se contaba con serenidad. Cuando llegó la primavera, la casa de Marta volvió a llenarse de luz. Los jazmines florecieron antes de tiempo, y el aroma dulce impregnó cada rincón. Esa mañana, mientras preparaba café, decidió abrir todas las ventanas. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas como si el pasado se despidiera por fin. En el estante, la taza azul brillaba bajo el sol. Marta la tomó entre sus manos y recordó aquel día en que la misma taza fue símbolo de peligro. Ahora era emblema de victoria. «Nada es lo que parece», murmuró sonriendo. Afuera, los niños jugaban, los vecinos conversaban, y por primera vez en mucho tiempo, la normalidad ya no le resultaba ajena. Su hogar, al fin, le pertenecía de nuevo. Aquella tarde, Ricardo la llevó a un parque cercano. Caminaban despacio, hablando de cosas simples, recetas, libros, el clima. Marta lo observaba y pensaba cuánto había cambiado él también. Había madurado, aprendido a ver más allá de las apariencias. Se detuvieron junto a un banco, y Ricardo dijo: «¿Sabes, mamá? Creo que nunca te lo dije, pero eres la persona más fuerte que conozco». Ella sonrió y respondió con ternura: «La fuerza no está en pelear, hijo, sino en resistir sin perderse». En ese instante comprendieron que el dolor vivido los había unido de una forma más profunda que cualquier amor perfecto. No necesitaban hablar más. Bastaba el silencio compartido para entenderlo todo. Con el paso de los años, Marta siguió siendo la misma mujer tranquila, aunque su nombre se había vuelto casi una leyenda entre quienes conocían su historia. No porque buscara fama, sino porque su serenidad había dejado huella. En la biblioteca del barrio, una pequeña placa llevaba grabadas las palabras: «A Marta Silva, por enseñarnos que el silencio también habla». Cada vez que alguien la señalaba con admiración, ella se encogía de hombros y decía: «Solo aprendí a escuchar lo que otros ignoran». Esa humildad la hacía aún más respetada. En su jardín, los jazmines crecían con fuerza, y el aroma se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el sonido de las hojas y el canto de los pájaros. Era como si la naturaleza, cómplice silenciosa, celebrara su resistencia. Una tarde, mientras observaba el atardecer, Marta escribió su última entrada en el cuaderno verde. «No hay victoria sin heridas, pero tampoco heridas que el tiempo no pueda curar si hay calma en el corazón». Cerró el cuaderno y lo guardó dentro de una caja junto a su taza azul. Luego miró a la cámara de su viejo celular, grabando un breve mensaje para su grupo de lectura. No se callen cuando algo les duela, pero tampoco gasten su voz en quien no quiere escuchar. Y si esta historia te llegó hasta el alma, compártela con alguien que necesite una señal de fortaleza. Nunca se sabe a quién puede devolverle la esperanza. Después de ese mensaje, Marta suspiró con alivio, como si dejara al mundo una parte de sí misma para cuando ya no pudiera contarla en persona. Esa noche,
mientras el cielo se teñía de violeta. Marta encendió una vela sobre el escritorio y se quedó observando la llama. La luz titilante iluminaba el rostro de Antonio en la vieja fotografía. Y por primera vez en muchos años sintió que todo estaba en su lugar. No había rencor, ni pena, ni miedo, solo gratitud, por haber resistido, por haber tenido la claridad de actuar en silencio, por haber recuperado su dignidad sin destruirse en el intento. Afuera, el viento movía las ramas del jazmín, y el perfume llenaba la habitación como una bendición. Marta cerró los ojos y pensó que quizá esa era la verdadera justicia, poder respirar en paz después de tanto ruido. Al día siguiente se levantó temprano y escribió una carta breve para Ricardo. En ella le agradecía, por creer en ella al final, por volver a ser su hijo sin excusas ni explicaciones. Le pedía que, cuando ella ya no estuviera, mantuviera vivo el jardín y regalara cada primavera una planta de jazmín a alguien que lo necesitara. El olor de estas flores, escribió, me recordó siempre que lo pequeño puede ser más fuerte que lo terrible. Luego guardó la carta en el cajón del escritorio, junto al cuaderno verde, preparó su café, lo sirvió en la taza azul y salió al porche a recibir el sol de la mañana. El mundo por fin estaba en calma. Los años siguieron su curso, discretos y tranquilos, como ella los había deseado. Marta envejeció sin dramatismos, rodeada de libros, flores y visitas ocasionales de Ricardo, que nunca faltaba a su promesa de los sábados. Cada rincón de la casa conservaba algo de ella. El aroma del jazmín, la taza azul sobre el estante, la silla junto a la ventana donde solía leer. No necesitaba más. Había comprendido que la felicidad no siempre es euforia. A veces es solo la paz de saber que nadie más tiene poder sobre uno. Cuando el cuerpo empezó a pedir descanso, Marta no lo temió. Se dejó cuidar sin perder su carácter ni su sonrisa. La serenidad era ya su segundo idioma. Años después, cuando Marta partió en silencio, la casa quedó exactamente como ella la había dejado, ordenada, cálida y viva. Ricardo cumplió su deseo de regalar cada primavera una planta de jazmín. Los vecinos, al pasar, decían que el aroma seguía siendo el mismo, como si Marta nunca se hubiera ido del todo. En la biblioteca, su historia quedó guardada en una vitrina, junto a su cuaderno verde y la frase que mejor la definía. La calma no es debilidad, es estrategia. Y así, sin ruido ni pretensiones, la mujer que un día fue subestimada terminó convertida en símbolo de fortaleza.